Felices de poder compartir con usted, dando gracias por suscribirte. Gracias por suscribirte y gracias por estudiar con nosotros. Somos la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón de Colombia a distancia. No pagas matrícula ni mensualidades, pero sí te capacitas para ejercer un ministerio eficaz. Desde la población de Santa Rosa de Lima, departamento de Bolívar, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Estamos felices, contentos. Anoche saludando a mi pastor Edilberto, y yo decía, era Gilberto. Qué pena. Menos mal que él es tan tranquilo. Pero hoy entonces ratificamos ese saludo. Edilberto Fernández y su esposa Rosa. ¿Por qué se suicida un ministro del Señor, o un hijo de Dios, o una hija de Dios, o una persona que recibió a Jesucristo como su Salvador personal, se hizo miembro de la iglesia del Señor y de pronto sale ahorcándose, matándose, pegándose un tiro, tirándose de un edificio? Hoy quiero compartir con usted de una manera muy somera las diferentes razones por las cuales una persona se quita la vida. Número 1, nunca nació de nuevo. Así. No le busquemos 5 patas al gato. Nunca nació de nuevo. Hay personas que pueden desarrollar un ministerio sin haber nacido de nuevo. Primero, en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, encontramos que el capítulo 3, antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Dios le habló a Samuel. Samuel ministraba en el templo, dormía en el templo, vivía en el templo, era el pastor oficial prácticamente del templo. Y cuando Dios lo llamó, en vez de responderle a Dios, corrió donde Elí. ¿Para qué me llamaste? Y así lo hizo Dios hasta que la tercera vez Elí entendió que este joven, que conocía toda la liturgia, todos los servicios, cómo se dirigía, cómo se predicaba, cómo se cantaba, conocía todo el recorrido de un culto. Dice la palabra que la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel. No le había sido revelada a Samuel. Samuel, en su inicio como ministro, no conocía a Dios. No había tenido una experiencia. A pesar de que su vida era por mandato, por designio, Samuel quiere decir pedido de Dios. Un milagro, el resultado de un milagro. Su nacimiento fue un milagro y fue dedicado por Ana, su madre, para que fuera un pastor. Y empezó y conoció toda la liturgia, pero dice la palabra que antes que la lámpara de Dios fuera apagada, la voz de Dios vino a Samuel, y Samuel, en vez de responderle a Dios, corriera donde el hombre, porque dice, puede leer, léalo, usted mismo léalo, dice que la palabra no le había sido revelada, en otras palabras, no conocía a Dios. Cuando un ministro o un miembro que dice el que es cristiano se mata, ese hombre no nació de nuevo. Ese hombre no tenía el Espíritu de Dios. Ese hombre no había experimentado en lo profundo de su ser la esencia de Jesucristo, que es el amor. Dice, Dios es amor. Y ese amor de Dios, Dios dice que por el Espíritu Santo es derramado en un corazón. Y ese amor empieza primero
por nosotros mismos. La persona empieza amándose a sí misma y aprende a amar a los demás, aprende a amar la vida. Punto número 2. Hay personas entonces que sencillamente tienen el calificativo de cristiano, de ministros, de pastor, apóstol, pero dice la palabra de Dios que mucha gente no ha nacido de nuevo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Este texto representa la vida de todo ser humano antes de que Dios entre a su vida. La vida de todo ser humano, espiritualmente hablando, está desordenada y vacía. Y en la medida en que la persona va sometiéndose, en la medida en que la persona va obedeciendo la palabra, en la medida en que la persona va reflexionando y va obedeciendo. Aquí está la clave. La clave está en el obedecer. La obediencia trae transformación y cambio de vida eterna en un ser humano. Lo primero que hace Dios es poner en orden tu vida, y mi vida ha sido puesta en orden. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, así estaba tu vida y estaba mi vida antes de nosotros tomar la decisión de seguir a Jesucristo. Aquí no se trata de ser evangélico. Aquí no se trata de ser adventista, ni mormón, ni testigo de Jehová. Aquí no se trata de ser el séptimo día ni misión Boston. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de tener una experiencia, de recibir, de haber tomado una decisión sincera, honesta, verdadera, real, un deseo vehemente. Dios mío, yo necesito que tú nazcas en mí. Yo quiero nacer en ti. Quiero que reveles a mi vida tu gracia y tu vida. Tercer punto. La mayoría, yo diría que el 50% de los pastores son personas que, como Dios no se les ha revelado, ellos caminan sin someterse a una autoridad. Caminan sin someterse a la palabra. Hay cristianos que ellos mismos se hacen. Empiezan a caminar en el desorden de las tinieblas y en el desorden de sus vidas, porque Dios todavía no les ha puesto, no les ha revelado el orden de Dios, y es el de colocarse bajo una autoridad para poder ejercer autoridad. Recordemos que una de las cosas que dijo el centurión: yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a aquel: ves y va. Cualquier persona hoy en día se declara ministro, se declara pastor, compra 20 sillas y ya todo el mundo le dice el pastor fulano. Pero resulta que dicho pastor, su vida está desordenada y vacía. Al estar su vida desordenada y vacía, usted es esa persona que canta, usted es esa persona que predica, pero hay un vacío profundo por el desorden en que se encuentra esa vida. En 1 Corintios 14:40. Gracias por anotar la cita, y si yo me equivoco, usted me ayuda. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. El antónimo, es decir, lo contrario de la palabra decente, es indecente. Hágase todo decentemente y en orden. El antónimo de orden es desorden. Y así entonces como nosotros nos encontramos con ministros que aparentemente están ministrando, aparentemente están predicando, son miembros de una asociación de pastores. Y aún
su mismo matrimonio es un caos. Hay pastores que le pegan a sus mujeres. Hay pastores que bailan, se emborrachan los fines de semana y bailan con sus mujeres a espaldas de una congregación. Yo he escuchado, no digo nombre, de ministros de reconocida trayectoria, entre comillas, que caminan en la indecencia y en el desorden. Terminan matándose, terminan ahorcándose, porque están fuera del orden de Dios. ¿Por qué mucha gente no se sujeta a un ministerio? Precisamente para que no se involucren en su vida privada. Para que la esposa no pueda ir donde un ministro, pastor Edilberto, mire, me está pasando esto. Mire, mi esposo está haciendo esto y esto. Para no que el pastor Edilberto Fernández o cualquier pastor que esté representando al Señor no se entere. Entonces, yo voy a caminar con mi propia personería jurídica, como si las personerías jurídicas le dieran cobertura espiritual a un ministro. Eso es mentira. Eso es falso. Ninguna personería jurídica le entrega a un ministro cobertura espiritual. Le entrega cobertura jurídica. Hasta ahí. Pero la persona sigue suelta de madrina, caminando en la indecencia y en el desorden. Resultado, en cualquier momento se mete un veneno. En el año de 1978, un hombre que le decían pastor de la iglesia el Templo en los Estados Unidos, Jim Young, él tiene su nombre, apellido Warren, terminó envenenándose él y envenenando a la esposa y a 980 personas. ¿Por qué? Porque él decidió ser pastor de él mismo, decidió ser maestro de él mismo, decidió ser el kibernesis él mismo de su vida, es decir, el director de su vida. Él decidió hacer su propia teología, él mismo. Él rechazó el consejo de los ministros del Señor. Aquí en la ciudad de Cartagena hubo uno, según tengo informado, que decidió hacer su propia Biblia. No sé en qué quedaría eso. Llegó a mis oídos. Un reconocido representante del derecho, un abogado. De pronto se hizo cristiano, se declaró pastor y dijo, yo mismo voy a hacer mi propia Biblia. Amado, por eso se ahorcan, por eso se matan, por eso se tiran de un quinto piso, porque no han permitido nunca que el orden. Recuerden, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. El vacío es por el desorden. Entonces, no es ministro el que dice que es ministro, no es cristiano el que dice que porque yo estoy asistiendo a una iglesia, es porque ha permitido que Dios intervenga en su vida y empiece a poner su vida en su lugar. Y la persona empieza a caminar como oveja del Señor bajo la guianza, la dirección y el consejo de un ministro del Señor. Lluvias de bendiciones, gracias por suscribirte y acuérdate, comparte este mensaje. Cuando tú compartes el mensaje te conviertes en un vehículo de Dios para que otros escuchen la palabra del Señor. ¿Quién es tu pastor? Una oveja sin pastor es una oveja descarriada. No, el pastor es Dios. Sí, pero Dios nunca es el pastor de una persona que no se haya colocado en la tierra bajo la autoridad de un pastor, de un hombre de Dios. Lluvias de bendiciones, Dios te bendiga, te habló tu hermano y amigo Próspero Bar.